El código Morse, también conocido como alfabeto Morse, es un sistema de comunicación que utiliza puntos y guiones para representar letras, números y símbolos. Fue inventado en 1837 por Samuel Morse y Alfred Vail como una forma de enviar mensajes a través de telégrafos eléctricos. El código Morse se basa en la idea de que diferentes combinaciones de puntos y guiones pueden representar diferentes sonidos o letras. ¿Cómo funciona el código Morse? Puntos. Los puntos son los sonidos más cortos en el código Morse y se representan por un pulso corto de sonido o luz. Guiones. Los guiones son sonidos más largos que los puntos y se representan por un pulso más largo de sonido o luz. Espacios. Los espacios entre puntos y guiones son importantes para diferenciar entre diferentes letras o símbolos. Pausas. Las pausas más largas entre palabras o frases se utilizan para separarlas. Ejemplos de código Morse. Comunicación en situaciones de emergencia. El código Morse puede ser utilizado para comunicarse en situaciones de emergencia cuando otros métodos de comunicación fallan, como en desastres naturales o en el mar. Radioaficionados. Los radioaficionados utilizan el código Morse para comunicarse entre sí. Militares. El código Morse ha sido utilizado por los militares para comunicarse durante siglos. Aeronáutica. El código Morse se utiliza en la aviación para transmitir información como la identificación de la aeronave y la altitud. Marítima. El código Morse se utiliza en la navegación marítima para transmitir información como la posición de la embarcación y las instrucciones de navegación. Curiosidades sobre el código Morse. El código Morse puede ser aprendido y utilizado por personas de todas las edades y habilidades. Hay una variedad de dispositivos que pueden ser utilizados para enviar y recibir código Morse, incluyendo claves Morse, radios y computadoras. El código Morse sigue siendo utilizado en la actualidad por una variedad de personas y organizaciones, incluyendo radioaficionados, militares y marineros. ¿Qué es la máquina de Turing? La máquina de Turing, inventada por Alan Turing en 1936 a 1937, es un modelo teórico de computación que describe una máquina hipotética capaz de realizar cualquier cálculo que pueda realizar un ser humano siguiendo un conjunto de instrucciones predefinidas. Es considerada la base fundamental de la informática moderna y la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona una máquina de Turing? La máquina de Turing se compone de una cinta infinita. La cinta está dividida en celdas, cada una de las cuales puede almacenar un símbolo. Un cabezal de lectura y escritura. El cabezal puede leer el símbolo en la celda actual de la cinta, escribir un nuevo símbolo en la celda y mover la cinta a la izquierda o a la derecha. Un registro de estado. El registro almacena el estado actual de la máquina, que determina cómo responde el cabezal a los símbolos de la cinta. Una tabla de instrucciones. La tabla define las acciones que debe realizar el cabezal en función del estado actual y el símbolo de la cinta actual. La máquina de Turing opera leyendo un símbolo en la cinta, consultando la tabla de instrucciones para determinar la acción correspondiente y ejecutando esa acción. Luego, mueve el cabezal a la izquierda o a la derecha y actualiza el estado del registro. Este proceso se repite hasta que la máquina alcanza un estado final o se queda sin cinta. La máquina de Turing es importante por varias razones. Es un modelo de computación universal. Esto significa que cualquier algoritmo que pueda realizar una computadora puede ser simulado por una máquina de Turing. Sienta las bases de la informática moderna. La arquitectura de las computadoras modernas se basa en los principios de la máquina de Turing. Es fundamental para la inteligencia artificial. Es un modelo fundamental para comprender la computación inteligente y el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las limitaciones de la máquina? Es un modelo teórico y, como tal, tiene algunas limitaciones. No es una máquina física. La máquina de Turing no es una máquina real que pueda construirse. Es un modelo abstracto que describe cómo funciona la computación. No es eficiente. La máquina de Turing puede ser muy ineficiente para realizar algunos cálculos. Existen otros modelos de computación que son más eficientes para tareas específicas. A pesar de estas limitaciones, la máquina de Turing sigue siendo un concepto fundamental en la informática y la inteligencia artificial. Su legado continúa inspirando a investigadores y desarrolladores en la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer que las computadoras realicen tareas complejas. El primer lenguaje de programación, Plan Calcul. En el mundo de la tecnología,
la programación es un pilar fundamental. Sin ella, no tendríamos las computadoras, los smartphones, las aplicaciones que usamos a diario, ni mucho menos Internet. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál fue el primer lenguaje de programación? La respuesta te sorprenderá, se trata de Plancalcul, un lenguaje creado en la década de 1940 por el genio alemán Konrad Zuse. Un pionero en la informática. Konrad Zuse no solo es conocido por crear Plancalcul, sino también por ser el pionero de la informática en Alemania. En 1936, construyó la Z1, considerada la primera computadora programada y funcional del mundo. A partir de ahí, Zuse continuó innovando y creando nuevas computadoras, como la Z3 y la Z4. Plancalcul, un lenguaje innovador para su época. Fue diseñado para ser un lenguaje de alto nivel, lo que significa que era más fácil de usar y entender que los lenguajes de máquina de la época. Se basaba en el uso de símbolos y operadores, permitiendo a los programadores expresar algoritmos complejos de manera más intuitiva. Características de Plancalcul. Notación bidimensional. Plancalcul utilizaba una notación simbólica y no numérica, lo que lo diferenciaba de los lenguajes de programación actuales. Estructura modular. El lenguaje permitía dividir los programas en módulos, facilitando su comprensión y mantenimiento. Manejo de variables y datos. Plancalcul incluía soporte para variables y diferentes tipos de datos, como números, booleanos y cadenas de texto. Control de flujo. El lenguaje contaba con estructuras de control de flujo como if else, while y for, permitiendo controlar el flujo de ejecución de los programas. Plancalcul, un legado duradero. Si bien Plancalcul nunca se implementó en una computadora física, su impacto en el mundo de la programación fue significativo. Influyó en el desarrollo de lenguajes posteriores como Fortran y C, sentando las bases para los lenguajes de programación modernos que utilizamos hoy en día. Si te interesa profundizar en la historia de la programación y descubrir otros lenguajes pioneros, te recomiendo explorar los siguientes. ENIAC. El primer lenguaje de programación para la computadora ENIAC fue creado en 1945 por John Backes. Autocode, uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel, desarrollado en 1950 por A.D. Booth. Lisp, un lenguaje de programación funcional creado en 1958 por John McCarthy. COBOL, un lenguaje de programación diseñado para aplicaciones comerciales, creado en 1960. Conclusión. Si te apasiona la tecnología y la informática, te invito a seguir explorando la historia de estos lenguajes pioneros y descubrir cómo han contribuido al mundo digital en el que vivimos. El primer ordenador personal. La Altair 8800, lanzada en 1975 por MITS, Microinstrumentation and Telemetry Systems, es considerada por muchos el primer ordenador personal. A diferencia de sus predecesoras, que eran enormes y costosas máquinas solo accesibles para grandes instituciones o universidades, la Altair 8800 era un kit que los usuarios podían ensamblar ellos mismos, lo que la hacía más accesible para aficionados y entusiastas de la informática. Diseño innovador y modular. La Altair 8800 se basaba en el microprocesador Intel 8080, una innovación que la convertía en una máquina más poderosa y versátil que sus predecesoras. Su diseño modular permitía la expansión de sus capacidades mediante la adición de tarjetas de circuito impreso para diferentes funciones, como memoria, gráficos y puertos de entrada/diagonal-salida. Un impacto significativo en la industria. A pesar de su aspecto rudimentario y la necesidad de conocimientos técnicos para ensamblarla y programarla, la Altair 8800 tuvo un impacto significativo en la industria de la computación. Inspiró a una generación de aficionados y emprendedores a crear sus propias computadoras y software, sentando las bases para la revolución de las computadoras personales que se avecinaba en la década de 1980. Más allá de la Altair. La Altair 8800 no fue la única computadora personal pionera de su época. Otros modelos como el IMSAI 8080 y el KIMP 1 también tuvieron su papel en la democratización de la computación. Sin embargo, la Altair 8800 se destaca por su diseño innovador, su impacto cultural y su papel como precursora de la era de las computadoras personales. Curiosidades sobre la Altair 8800. La Altair 8800 no incluía teclado, un monitor ni almacenamiento de datos. Los usuarios tenían que comprar estos componentes por separado o construirlos ellos mismos.
El primer programa escrito para la Altair 8800 fue un juego de ajedrez llamado 4-bit chess. La Altair 8800 fue utilizada por Bill Gates y Paul Allen para fundar Microsoft, creando el intérprete de lenguaje BASIC para la computadora. La Altair 8800 inspiró a la creación de clubes de aficionados a la informática en todo el mundo. La Altair 8800 se considera una pieza de cultura pop y ha aparecido en películas, series de televisión y videojuegos.